Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenos días a todos. Me presento brevemente. Mi nombre es Carlos García Moreno y soy el responsable de la Oficina de Transformación Digital Acelerapyme del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Y me gustaría daros la bienvenida y agradeceros pues, hacer un hueco en nuestra agenda para compartir este ciclo de webinars con nosotros. Hoy reanudamos el ciclo Lanza tu Startup con la octava y última sesión en la que abordaremos el plan de negocio, el pitch y la búsqueda de financiación. Como veis aquí, bueno, pues aquí están las 8 sesiones de las que se compone el ciclo de webinar. Abordaremos la última y con esta última pues daremos por concluido el ciclo. Aspectos organizativos del webinar, pues las webcam permanecerán deshabilitadas, los micrófonos, pues sí que agradeceríamos que permanecieran silenciosos para mejorar la calidad del audio y las dudas y preguntas que os puedan surgir, pues si os parece, para hacerlo lo más participativo posible, sentiros libres de trasladarlas a través del chat que tenéis disponible a la derecha de vuestras pantallas o si no, abrir el micrófono y trasladarlas. Bueno, os presento a Daniel Ortiz Conesa. Agradecer a Dani pues, la colaboración en la organización de este webinar a nivel formativo y para presentarle a nivel curricular, destacar que es ingeniero en informática y MBA Executive por el IES, consultor, interim manager y emprendedor. Cuenta con una carrera profesional en áreas relacionadas con operaciones en la cadena de suministro. Ha residido en Hong Kong durante más de 10 años trabajando en empresas como Famoso y Mustang, además de ser docente en diversas escuelas de negocio. Aquí vemos pues, el título de la sesión que abordaremos hoy, el plan de negocio, el pitch y la búsqueda de financiación, y durante esta sesión trataremos de hablar sobre estos 4 puntos. Validación de clientes en encaje de producto mercado, lo que no se mide no existe métricas, el pitch y por último el plan de negocio. Aquí tenéis las formas de contactar con nosotros e informar que bueno, todas estas acciones están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y por el propio Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Pues muy bien, muchas gracias por vuestra atención y cedo el protagonismo a Dani para que dé comienzo a la sesión. Muy bien, pues buenos días de nuevo. Vamos a ver si en esta ocasión soy capaz de arrancarlo con cierta facilidad. Vale, ¿se ve? Sí, ok. Vale. Ok, pues a ver, 30 segundos de recap de lo que estábamos viendo anteriormente. Insisto, teníamos las diferentes hipótesis, tenemos las hipótesis en cada uno de los bloques del Business Model Canvas, ¿vale? Teníamos 3 hipótesis en segmento de clientes, teníamos un par en propuesta de valor, otra hipótesis en etcétera, etcétera, ¿vale? Pues de todas esas hipótesis, acordaros, las tenemos que enfocar en Customer Problem Solution, en el encaje problema-solución, tiene que ser hipótesis CPS, ¿vale? Establecíamos una matriz en la que introducíamos por incertidumbre y por criticidad, pues distribuíamos las diferentes hipótesis, empezábamos a trabajar por aquello por el cuadrante de más incertidumbre, más criticidad, ¿vale? Y luego pues seguíamos pivotando, digamos, o avanzamos a través de considerando el cuadrante con más incertidumbre y en este caso menos criticidad, ¿vale? A partir de ahí, pues valorábamos las diferentes hipótesis que teníamos, las hipótesis que hayamos trabajado en la sesión anterior, esas hipótesis pues las valorábamos económicamente dentro de cada uno de los cuadrantes, siempre siendo CPS, siempre siendo hipótesis Customer Problem Solution, las ordenábamos de manera relativa al coste que teníamos y a partir de ahí pues las ejecutábamos. Y hablamos de la investigación de mercado y la investigación social, ¿no? Y comentaba el símil pues eso, ¿no? No me digas cómo funciona el sistema nervioso del dragón, que es la investigación de mercados, que es todo el mundo de
de gráficas, de números, datos procesados y demás, sino la investigación social mucho más focalizada en empatía, mucho más focalizada en cercanía, en el customer journey, etcétera, etcétera, ¿no? No es una explicación con el símil, lo que trato de explicar es que no es una explicación numérica, sino realmente la manera en la que trabaja, ¿no? Hablábamos de diferentes buenas prácticas de investigación social, cómo observamos, observar in situ a la gente, irnos a ver cómo realmente irnos a la jungla, no traernos al tigre al zoo, ¿vale? Ver cómo la gente realmente actúa, cuáles son sus contradicciones, que realmente puede ser no aparente, cuestionarlo todo, extrañarlo de lo cotidiano, ¿vale? Tener no dar nada por sentado, ¿vale? Trabajar en Internet, con las redes sociales, para entender cuáles son las quejas principales del cliente, de los clientes. Pueden estar en muchas ocasiones, normalmente están maximizadas, ¿no? Es más fácil quejarnos que alabar, ¿vale? Hacer todo visual en un mundo, es decir, pues tratar de establecer pues esos patrones, ¿no? Con ese visual model, business model canvas, con ese mapa de stakeholders, etcétera, ¿vale? Establecer relaciones y trabajar de una manera, pues eso, que podamos encontrar diferentes patrones, etcétera, ¿no? Y también estuvimos hablando del shadowing, ¿vale? Entonces, con todo esto, nosotros cuando trabajamos previamente hacer esa primera evaluación de hipótesis, ¿vale? Que se pueden trabajar perfectísimamente o que se deberían trabajar, mejor dicho, a través de entrevistas con los clientes. Lo primero que debemos desarrollar es un mapa de empatía, ¿vale? Un mapa de empatía no es otra cosa que entender, ponernos en el lugar de, ¿vale? El marketing ha evolucionado de forma y manera que anteriormente estábamos hablando mucho más de buyer, perdón, de target, es decir, pues me dirijo a una población de X a X años, a un foco en el buyer persona, es decir, a un foco en tener más empatía por una persona tipo, ¿vale? Por una persona tipo a la que le ocurren muchas cosas durante el día, ¿vale? Entonces, necesitamos entender ese arquetipo de cliente. Una empresa ya sabe quién es su cliente. Una empresa, como hemos dicho anteriormente, ya sabe quién es su cliente, ya hace dinero de su cliente, conoce al cliente, tiene una relación con el mismo, etcétera, etcétera. Una startup lo desconoce. Entonces, todo aquello que podamos pensar que parte de un punto de partida, que no tengamos un criterio totalmente formado, lo deberíamos trabajar. Y lo deberíamos trabajar previamente a arrancar estas entrevistas con este mapa de empatía en base a las hipótesis que nos hemos planteado. Y esas hipótesis se irán trabajando, perfilando, ajustando, adaptando, etcétera, etcétera, en base a lo que hemos hecho previamente, ¿vale? En base a, o en base, mejor dicho, a las diferentes iteraciones que vamos a ir haciendo sobre esas entrevistas. Son siempre iteraciones, pensar que son iteraciones continuas, son fases en las que vamos reduciendo nuestra incertidumbre, vamos validando hipótesis, nos van saliendo hipótesis nuevas, bueno, salvo que hagamos algo maravilloso, que es clavar nuestro modelo de negocio a la primera y no tener ningún margen de mejora. Es complicado, ¿vale? Complicado. Entonces, ¿qué debemos indicar en este mapa de empatía? Disculpamos. Muy, muy recomendable la polinización de la primavera. Vale, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Pues en qué es lo que piensa, qué es lo que siente, qué es lo que piensa y lo que siente, ¿vale? ¿Cuáles son las preocupaciones que tiene? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Qué es lo que realmente esta persona tiene en su cabeza? ¿Vale? Eso por un lado. Por otro lado, qué es lo que oye? ¿Qué es lo que escucha de su entorno sobre el problema? ¿Vale? ¿Cuál es la necesidad o deseo que tiene? Actualmente tiene muchos más inputs, ¿vale? Tienen mucho más inputs. Pensemos en el mundo online, ¿no? Pensemos tanto en el mundo de los influencers perdón, en el mundo de las redes sociales como en el mundo de las páginas web. Es decir,
lo voy a poner por un ejemplo, si pensamos en un concesionario de coches, ¿vale? No sé si habéis tenido, aquí hay diferentes, ¿eh? Hay diferentes mentes o mentalidades, ¿vale? Yo como ingeniero no voy a un concesionario, o sea, voy a un concesionario a preguntar por la fecha de disponibilidad, a verlo in situ y a preguntar por el descuento. No voy a preguntar mucho más, porque el resto lo tengo trilladísimo en internet, ¿no? O sea, y de hecho, yo creo que no nos pasa, eh, pues particularmente, no tanto en los coches y demás, cuando hay pocos modelos, pero si vais a comprar un electrodoméstico, a mí me pasa. Es decir, pues si tengo que comprar una lavadora, tengo que comprar una secadora, pues en ese momento pues sé más que luego se me olvida, ¿vale? Pero en ese momento sé más que la persona que me está atendiendo, ¿no? O tengo un conocimiento cuanto menos muy, muy, muy similar, ¿no? Porque, bueno, pues me gusta cada vez que realizo una compra de un determinado tamaño, pues trabajar las especificaciones, ¿no? Y bueno, pues es ese punto de ego o de orgullo o de asegurar que realmente hemos hecho la mejor compra, ¿no? Yo puedo entender o asumo que o puedo pensar, mejor dicho, que es un comportamiento estándar, no lo es. No lo es. Hay gente que va a comprar, le dice el dependiente que esa lavadora o lavavajillas es como el que él tiene en casa y ya está. Se lo lleva a su casa y demás. Bueno, son diferentes clientes, son diferentes maneras de pensar, ¿no? De pensar, de actuar. Son diferentes mapas de empatía, en definitiva, ¿no? Lo reflexionaríamos de una manera u otra, ¿no? Pero bueno, ese es un ejemplo en algo, en un mecanismo que cada vez es mucho más frecuente, que es el de Research Online, Purchase Offline, ¿vale? El ROPO, pues incluso muchas veces que estás en una tienda y estás buscando información sobre el producto, ¿vale? Porque posiblemente no tengas información ahí o incluso puedes hacer una comparativa de precio, ¿por qué no? ¿Vale? Para tomar esa decisión de compra, ¿no? También que otro elemento es qué dice y qué hace, ¿no? ¿Qué dice y qué hace? ¿Cuál es su actitud? eh, ¿Cuál es su comportamiento y demás? Y sobre todo, también aquí se pueden ver las diferencias. Si pensamos en las diferencias entre lo que dice y lo que hace, ¿no? Incluso nos lo podemos llevar a más, ¿no? Lo podemos llevar a lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Vuelvo a lo mismo, somos contradictorios, somos nosotros mismos y nuestras contradicciones, ¿vale? Y aunque a nosotros esas contradicciones nos resulten obvias y nos resulten naturales y no nos resulten unas contradicciones, realmente lo son, realmente lo son, ¿vale? Y también qué es lo que ve, qué es lo que ve el cliente, qué es lo que ve todos los días, etcétera, etcétera, ¿no? Por último, ¿vale? También indicamos en el mapa de empatía cuáles son sus dolores o frustraciones, cuáles son sus pains, ¿vale? Cuáles son sus miedos, cuáles son estoy volviendo loco aquí, cuáles son sus frustraciones, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vale? Entonces, entender eso es fundamental. Y por otra parte tenemos las ganancias, ¿vale? Es decir, ¿qué es lo que gana el cliente con la solución, ¿vale? ¿Cuál es la medición de los éxitos, ¿no? Entonces, debemos elegir, lo primero de todo es elegir un segmento de clientes, ¿vale? Es un segmento de clientes de los que ya tenéis en el Business Model Canvas, no 7, ¿vale? Como os he comentado antes, cuando lo vayamos centrando, hay que tratar de centrar en la propuesta de valor, hay que tratar de centrar en el segmento de clientes. No se puede hacer bueno, sí se puede hacer, pero va a ser mucho más costoso y posiblemente o con total seguridad desde el punto de vista lean de eficiencia, pues no va a aplicar, con lo cual focalizaros en un segmento lean. Es importante recordar que estamos hablando de personas, no estamos hablando de instituciones. Es decir, si estamos en un negocio B2C, perdón, B2B, estamos hablando tenemos que pensar en Manolo, tenemos que pensar en Pepe, o tenemos que pensar en Luisa, tenemos que pensar en la persona que está interactuando con nosotros o que es
que es quien está comprando ese producto o servicio. Imaginamos que estamos hablando de la administración, no podemos estar hablando de un ayuntamiento, tenemos que estar hablando de personas. No, esto es siempre con ese foco en el buyer persona y no es para empresas, instituciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es importante contar una historia. Es importante visualizar qué es lo que le ocurre, dar vida a su día a día, ¿no? ¿Vale? Entonces, cuando generamos, hacer ese customer journey que también estábamos comentando, ¿no? Cuando generamos un mapa de empatía, entenderemos muchas cosas que sabemos o que entendemos que son habituales en nuestro cliente, en ese cliente arquetipo, y también, y lo más relevante, veremos aquello que no sabemos, ¿vale? Entonces, muy posiblemente no sabemos qué es lo que escucha, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es donde radica la incertidumbre. Son cosas que no sabemos y que debemos aprender, ¿no? Entonces, es donde tenemos que trabajar. Y luego, a partir de ahí, con todo esto, tenemos que validar, tenemos que hacer unas hipótesis que validen aquellas hipótesis, valga la redundancia, que deriven de este mapa de empatía, ¿no? Por ejemplo, en un ejemplo muy rápido, pues esta es una chica, señora, madre, ¿vale? Pues que está buscando una silla, ¿vale? Entonces, para esa silla, una silla para su hija, una trona en realidad, ¿no? ¿Vale? Recibe diferentes inputs, ¿no? Ella está en casa con su madre, ¿vale? Con su abuela, o sea, con la abuela de la niña, con la madre de Fedra, que se llama Ana, ¿vale? Y con su abuela, que se llama María, ¿vale? Fedra se va a trabajar, entonces, a partir de ahí, la silla que estaba trabajando, la trona con la que estaba, en la que estaba su hija se ha roto, ¿vale? Sin motivo aparente. Y a partir de ahí, pues, ¿qué es lo que ocurre, no? Pues si estamos pensando en lo que ella piensa, pues está preocupada por la seguridad, ¿no? Por la seguridad de la niña, ¿no? Entender si hay algún problema sobre la misma, pues estará seguramente cabreada con la tienda donde la ha comprado, etcétera, ¿no? ¿Vale? Si está escuchando, pues en este caso, por ejemplo, ya hemos considerado eh, que es una mujer divorciada, ¿no? Con lo cual, pues su marido le está diciendo, tiene un input por la parte de su marido, tiene un input por la parte de su padre, tiene un input por la parte de su madre, etcétera, ¿no? Sobre todo familiares cercanos. ¿Qué es lo que dice? Pues ya tiene dudas sobre las tiendas de niños, ¿vale? Ha visitado diferentes tiendas de niños para entender cuál es la calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y tiene información sobre televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, insisto, a nivel de pains, a nivel de problemas, está preocupada por la seguridad de la niña, ¿vale? Puede ser que el coste, ¿vale? Porque ahora está preocupada, quiere un producto mucho más caro, ¿vale? O seguramente más caro, ¿vale? Y también está preocupada por las críticas que puedo tener por parte de la familia, no nos olvidemos en ese sentido. Y eso es uno de nuestros motores, es decir, pues qué me van a decir, ¿no? Si compro algo que no esté suficientemente bien o casi lo contrario, ¿no? Depende quién sea nuestro interlocutor, ¿no? Y luego los gains, ¿no? Pues necesito tener tranquilidad de que la silla funcione, la trona funcione perfectamente, que no escuchar a nadie quejándose, especialmente su madre, que es quien cuida a la niña, etcétera, etcétera, ¿no? Pues que la niña esté completamente segura. Entonces, este es un mapa de empatía y nos implica o nos permite, mejor dicho, posicionarnos en lo que esta persona, en el universo de esta persona, nos permite ponernos en sus zapatos, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué más? ¿Vale? Una vez nosotros tenemos eso, como decía, tenemos que trabajar haciendo entrevistas. Tenemos que entrevistar a la gente, ¿no? Tenemos que encontrar clientes potenciales. Una de las, a ver, aquí por dar unos tips, ¿no? Una de las maneras para encontrar clientes potenciales, pues es ir a donde están los clientes potenciales, ¿vale? Simplificando, ir a la calle, ¿no? Pero pueden haber diferentes lugares donde los clientes potenciales compren y podamos recurrir o podamos
echar mano directamente de ellos. Otro elemento muy clave que no se tiene del todo en cuenta y que es realmente tiene un potencial muy alto, obviamente dependiendo del tipo de producto, es el mundo de LinkedIn. ¿Vale? LinkedIn, la gente tiene más ganas de hablar y la gente tiene más ganas de ser escuchada, mejor dicho, que lo que pensamos. Entonces, si somos concisos, somos concretos y les preguntamos cosas o les pedimos un slot mínimo de su tiempo, etcétera, etcétera, con una justificación exacta y con un beneficio para ellos, entendido como ese beneficio, la co-creación del producto, van a estar encantados, ¿no? Entonces, ojo con ese potencial. Preparar bien todas las hipótesis para validar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos validar? ¿Qué es lo que queremos trabajar? Eso nos implica, en base a los CPS que hemos trabajado, tener todas esas hipótesis y tener todas esas hipótesis CPS, ¿vale? Priorizadas, ¿vale? Elaborar un listado de preguntas alrededor de esas hipótesis, ¿vale? Una vez que las tenemos priorizadas, nos permite elaborar un listado de preguntas completamente priorizadas en las que podemos, bueno, pues lo debemos trabajar como una guía. Tiene que ser en un ambiente cercano, ¿vale? Tiene que ser un ambiente cercano, en un ambiente relajado, ¿no? O sea, pues fluido, en una conversación, en un bar, en un café, en una cafetería, etcétera, ¿no? También es recomendable tratar de empatizar con el cliente, ¿vale? Es decir, si podemos pues entender cuáles son sus... voy a poner un ejemplo, ahora me va a cortar esto Carlos, ¿no? Pero antes de entrar, no habíamos hablado antes, pues ha surgido la conversación de ayer el partido de fútbol, ¿no? Pues Carlos es del Madrid, si me lo permite Carlos, ¿no? Pues ya a partir de ahí ya hemos empatizado, ¿no? Ya Carlos y yo, que nos conocemos virtualmente, pues nos podemos ir al bar, al próximo partido del Madrid y abrazarnos con otro milagro, ¿no? Bueno, pues ese es el punto de empatización, ¿no? Ese es el punto de empatización desde el punto de vista, como dice Ricardo, amigos para siempre. Sí. Ese es el punto de empatización, pero puede ser otros muchos, ¿no? Puede ser, oye, pues yo soy padre, ¿no? Pues a partir de ahí tienes un elemento con el que tirar y un elemento con el que realizar preguntas, ¿no? Para rebajar, digamos, su tensión, ¿no? Eso pues aplica a esto y aplica a cualquier otro proceso, ¿no? ¿Qué más? Pues alinearnos con el cliente. Si nos vamos a ver un directivo, pues tratar de llevar traje. Si nos vamos a ver un surfero, pues tratar de, pues seguramente de ir en bañador, ¿no? ¿Vale? Y hacer las entrevistas siempre en casa del cliente o en un sitio, insisto, en el que se sienta cómodo, no en un sitio en el que se sienta incómodo. No llevárnoslo, ir a la jungla, no llevarnos el tigre al zoo porque va a cambiar radicalmente. Observar también el lenguaje no verbal. El lenguaje corporal también nos va a trasladar. Y normalmente a nivel de tiempo de las entrevistas estamos hablando idealmente depende, ¿no? 20-90 minutos, ¿vale? Idealmente 40-60 minutos, que es donde podemos rascar, ¿vale? Distinguir mucho los comportamientos de las opiniones. Muchas veces decimos una cosa, ¿vale? Y hacemos otra. Entonces, eso es fundamental. Hablar en pasado y en presente, ¿no? No hablar en futuro. Futuro es condicional y en condicional todos somos altos, guapos y delgados, ¿vale? Es totalmente diferente. Si hablamos en pasado y hablamos en presente, obtendremos una información completamente diferente, ¿vale? No mostrar la situación al cliente. También es importante no mostrar la situación al cliente y preguntar hasta 5 veces, ¿no? O sea, la regla de los 5 whys, ¿vale? Que también se aplica mucho en diferentes metodologías productivas, pues aplica, ¿no? Es decir, intentar ir al problema raíz, intentar ir al fondo. A veces nos pensamos o tenemos una idea inicial en el que hay un problema
que lo tenemos ya preconcebido, ¿no? Y realmente no necesariamente ocurre así, ¿vale? Carlos, no sé si puedes apagar el micrófono, creo que es de Sonia. O Sonia, pues si puedes apagar el micrófono. Vale. Vale, bueno, eso a nivel general, ¿no? Aquí, insisto, había incluido una serie de reglas, adoptar una mente de principiante, ¿no? O sea, ser totalmente open-minded, ¿vale? Escuchar más de lo que hablas. Todos tenemos nuestro ego, me iba a dar un latigazo a mí mismo, ¿vale? Pero al final, donde aprendes es escuchando, no hablando. Y hablando al final, realmente estás convenciendo y no es tu objetivo. Tu objetivo no es informar, impresionar, o sea, convencer. Tu objetivo es realmente escuchar el mercado, ¿no? Buscar hechos, no opiniones, como he comentado antes, los porqués, ¿vale? También lo he comentado. Entender a los clientes, ¿no? ¿Cuál es la motivación que le generaría la compra? No hablar de las soluciones, ¿vale? Hacer un seguimiento y si es posible, pues dejar la puerta abierta, sobre todo con una pregunta, pues ¿a quién más puedo hablar, ¿no? Que es algo que se recurre, ¿no? Muchas veces. Entonces, de ahí generamos lecciones, ¿vale? Aprendidas en las entrevistas, consolidamos esos mapas de empatía, como decía, es decir, el mapa de empatía lo vamos adaptando, lo vamos ajustando, lo vamos validando. Cuando hablamos de cuántas entrevistas tengo que hacer, solamente puedo aplicar las lecciones, ¿vale? Solamente puedo aplicar las lecciones una vez tengo todas las entrevistas hechas, una vez tengo pues el lote suficiente, porque si no los inputs que voy a tener, toda la información que voy a tener, sobre todo obviamente desde un punto de vista cualitativo, me lo voy a llevar a un terreno que no va a tener ningún sentido, que no va a ser, o más bien lo voy a condicionar, mejor dicho, ¿no? Entonces, mínimo deberíamos hacer unas 20 entrevistas, ¿vale? Si lo vemos a nivel de patrones, en las 10 primeras el resultado es como muy aleatorio, como muy random, ¿vale? Pues obtenemos elementos inconexos y a partir de esas 10, en términos generales, empiezan ya a generarse patrones, empiezan ya a generarse elementos que son comunes a todas esas a todas esas entrevistas, ¿no? A todos esos entrevistados, mejor dicho, ¿no? Entonces, a partir de esas 20 ya, bueno, pues lo tenemos, ¿no? 20 es poco. Bueno, 20, si por ejemplo tenemos 5 respuestas positivas consecutivas, ¿vale? Por probabilidad, por un tema de probabilidad, por probabilidad bayesiana y demás, entendemos que eso es algo que perfectamente validaría, ¿no? En las métricas que hablábamos antes de validación. Si lo pensamos desde un punto de vista un poco más global, dices, bueno, pues tengo más presupuesto, tengo más tiempo, tengo más posibilidades, podríamos irnos a hacer más entrevistas, ¿no? Podemos hacer, por ejemplo, 50 entrevistas, 100 entrevistas, ¿no? Tener en cuenta que hay un momento en el que, si por ejemplo, siguiendo el ejemplo de las 50 y las 100 entrevistas, yo realizo 50 entrevistas, si realizo 50 entrevistas, voy a tener un aprendizaje. Entonces, mi coste de 0 a 50 entrevistas, de esas 50 entrevistas, va a ser el mismo que mi coste de 51 a 100 entrevistas. Sin embargo, mi aprendizaje va a ser mucho más grande en el de 0 a 50 que en el de 51 a 100. Eso no quiere decir que no tenga aprendizaje, pero esa relación, esa eficiencia que siempre buscamos, pues es mucho mayor, ¿no? ¿Vale? Entonces, como decía, no tomemos decisiones hasta tener todas las entrevistas. Cada entrevista te debería dar unas 5 lecciones aprendidas, te debería dar una serie de inputs pues bastante consistentes, ¿vale? Y buscamos aprender fundamentalmente 2 elementos. Si hemos aprendido bien el problema del cliente, perdón, 3 elementos. Si hemos aprendido bien el problema del cliente, ¿cuánto importante es el problema para el cliente? ¿Y cuál es el nuevo TAM? ¿Vale? El nuevo tamaño de mercado, ¿vale? Al validarlo. Entonces, todo eso son hipótesis en las que tenemos que trabajar y al final, con el aprendizaje del problema del cliente,
buscamos tener evidencias, ¿vale? Con la importancia del problema del cliente buscamos ver relevancia y con el ajuste que vamos realizando al TAM buscamos ver que efectivamente o cuáles son las implicaciones que eso tiene con el tamaño de mercado, ¿vale? Si el tamaño de mercado, si pivotamos, si el tamaño de mercado crece, pues estamos en el buen camino, si no, pues estaremos en un camino un poquito peor, ¿no? Dependiendo de las implicaciones, dependiendo del tamaño de mercado como tal. A partir de ahí, redactamos nuevas hipótesis, ¿vale? Tenemos unos aprendizajes, ajustamos las hipótesis en base a los aprendizajes consolidados y volvemos a girar, ¿vale? Vamos a girar en esa metodología ágil que hemos comentado, ¿de acuerdo? El otro día intenté poner un vídeo, ¿vale? Y creo que salió falluto. Si no, voy a ponerlo ahora. Si no se escucha, Carlos, me dices, porfa, y lo quito. Vale. Se escucha, pero bueno, bajito, creo. ¿Perdón, Carlos? Lo escucho, pero muy bajo. Lo escuchas, pero muy bajos. Muy bajo. Voy a subir un poquito más de volumen. ¿Mejor o peor? O insuficiente. Si no, lo paso, que no hay ningún problema. Insuficiente, sí. Vale, pues ya está. ¿Ves? Ya hemos tenido un input en esa entrevista y bueno, pues lo descartamos. La hipótesis de que el vídeo era factible, pues la descartamos. Vale. Bueno, esto era un vídeo de una empresa que se llama Lean Startup Machine, ¿vale? Que tienen un programa que se llama Javelin. Fundamentalmente lo que hacen es traen clientes, digamos, perdón, tú llegas con tu idea, tienes una serie de hipótesis a validar y ellos lo que hacen es tener, digamos, subcontratar esa parte. Es decir, ellos te van a proporcionar clientes a los que vas a poder hacer las entrevistas, de esas entrevistas, pues trabajan contigo para hacer una validación con ese encaje de producto mercado y con eso, pues como siguiente paso, hacen un MVP, con ese MVP, por ejemplo, un MVP, luego no lo veremos y demás, pero es un MVP bastante manido, que es hacer una página landing, una página en la que llegas y te ubicas, en la que obtienes información y demás de un producto, posiblemente te inscribas o simplemente te inscribas, me refiero a que dejas tu cuenta de email y demás, o simplemente lo puedes medir a nivel de tráfico, ¿vale? Tráfico que lleva la página. Entonces, bueno, pues ellos lo que tienen es mucha información acerca de coste de captación de tráfico. Ahora veremos también esa métrica, ¿vale? Es decir, yo pongo tanta información, por ejemplo, hacen anuncios en Ads, en Google Ads, por ejemplo, y de ahí, pues, cuánta gente está interesada, ¿no? Pues por los ratios de gente que está interesada y por el coste que tengo, pues tengo una serie de conclusiones, ¿no? Pues si hay una viabilidad, si hay un interés, si hay un tamaño de mercado y cuál es una estimación de mi coste de captación de cliente, ¿no? ¿Vale? O de adquisición de cliente. Vale, bueno, estábamos en esta parte, ¿vale? Por ubicarnos en el Customer Discovery. Perdona. ¿Vale? Estamos en el Customer Discovery y entonces, una vez que ya hemos iterado eso, ya entendemos el problema y vamos a por la solución, ¿vale? Cada vez que ajustamos, que hacemos estos experimentos, debemos de actualizar el Business Model Canvas. El Business Model Canvas, recordatorio, es estático, ¿vale? Decía al principio, no te enamores de tu producto, enamórate del problema. Busca si te enamoras del problema, si tu foco está en el problema, no te importará cambiar tu producto, ¿vale? Si es al contrario, vas a tener un problema realmente, ¿no? ¿Vale? Céntrate, como he dicho también anteriormente, ¿no? Céntrate en el mix de segmento propuesta de valor, ¿no? En el mejor mix segmento propuesta de valor, en aquel que realmente va a ser más relevante, ¿no? El resto, pues ya veremos cómo lo trabajamos, pero si nos centramos en uno, pues luego va a ser más sencillo validarlo, va a ser más sencillo trabajarlo y vamos a ser mucho más eficientes en todos los sentidos. Ahora sería el momento de empezar a desarrollar un prototipo.
un MVP, ahora lo veremos, ¿no? Y trabajaremos, uno de los posibles elementos es realizar entrevistas de solución. Hasta la fecha, lo que hemos estado viendo son entrevistas de problemas, es decir, usted tiene este problema y ahora el foco es, esta es la solución que le ofrecemos, ¿no? Y una de las maneras de conseguir información es a través de entrevistas de solución, ¿no? En base a esta solución que le ofrecemos, ahora sí que se lo decimos, antes no se lo decíamos, queríamos entender el problema, ¿vale? Si el cliente la valida o no, ¿vale? Y si no, y a partir de todos esos inputs, a partir de los inputs de los prototipos, a partir de esos inputs de esas entrevistas de solución, que puede ser con prototipo o no, ¿vale? Pues pivotamos, iteramos, ajustamos el modelo de negocio, ¿no? Entonces, tenemos que hacer diferentes experimentos, ¿no? Sobre todo, ¿qué es lo relevante en los experimentos? ¿Qué hipótesis queremos validar? ¿Vale? Tendríamos que hacer una ficha, o tendremos que hacer una ficha, y en la ficha del experimento tenemos qué hipótesis queremos validar, una vez que ya obviamente las hemos priorizado, ¿no? Ya sabemos exactamente, vamos ya al grano y vamos a entender cuáles las hipótesis que queremos validar. ¿Qué experimento te ayuda a validar o invalidar las hipótesis, ¿no? Es decir, qué es lo que realmente vamos a hacer y qué es lo que lo que vamos a hacer me permite validar o invalidar las hipótesis. Definir la métrica de éxito, eso también lo hemos comentado antes, es decir, cuando hablaba del 40% y demás, como término general, definir la métrica de éxito de un experimento por adelantado, porque si no acabaremos engañándonos a nosotros mismos, haciendo el experimento y diciendo, bueno, pues no estaba mal, ¿no? ¿Vale? Entonces, si no lo hacemos por adelantado vamos a tener un problema, ¿vale? Vamos a tener un problema o no vamos a ser justos, ¿vale? Entonces, bueno, lo habitual es ser más optimista. Los hay que también son pesimistas, pero bueno, lo habitual es ser benevolente, ¿no? Y tener también muy claro las acciones que requiero para ejecutar el experimento. Esto ya pues iría un poco a lo mejor en metodologías Kanban, en los Trello y demás y todas estas historias, ¿vale? Pero entender realmente quiénes son los responsables, cuáles son las acciones a realizar, la descripción de las mismas, el tiempo, el presupuesto, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues si tenemos un equipo en este sentido, pues tendríamos todo esto, ¿no? Entonces, tenemos un experimento, las hipótesis, cuál es el experimento que vamos a hacer, cuáles son la métrica de éxito y cuáles son las acciones, ¿vale? Una de las opciones que podemos hacer, ¿vale? Que a mí me gusta mucho, por ejemplo, a nivel de propuesta de valor, es, por ejemplo, a nivel de software, ¿no? Esto también lo veíamos a nivel de modelo de negocio, ¿no? El freemium, y estamos cada vez más acostumbrados a tener diferentes paquetes, ¿no? Diferentes opciones. El free, pues en este caso es un ejemplo random, ¿no? Free, bronze, silver y gold, ¿no? Entonces, nosotros podemos pensar que los clientes quieren algo determinado, pero es nuestro racional. Entonces, imaginaros que podemos tener una serie de elementos de desarrollo que podemos incluir en los diferentes paquetes, ¿no? Pues mejor dicho, una serie de funcionalidades que podríamos incluir en los diferentes paquetes, desde gratis, en este caso, a bronce, plata, oro, ¿no? Entonces, cada una de esas funcionalidades tiene un coste, ¿vale? Tiene un coste de desarrollo. Hay funcionalidades que son súper sencillas y para ti, pues van a ser un coste, pues muy bajito, ¿vale? Y hay funcionalidades que son caras. Bueno, pues imaginaros que eso lo ponderamos, es decir, que cada funcionalidad le indicamos un coste de tiempo, un coste económico o un ratio del 1 al 10, ¿vale? Que me da igual, ¿vale? Me iría esto a ese ratio del 1 al 10 para hacer transparente al cliente lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, a nuestro cliente le podríamos decir, oye, de todas las funcionalidades con los pesos que te marco de cada una de las funcionalidades, lo que necesito es que para gratuito me incluyas hasta 5, para bronce hasta 8, para plata 11 y para gold 15. ¿Vale? He puesto números totalmente al azar. Entonces, podemos hacerlo con un drag and drop, ¿vale? O sea, con una arrastra y soltar y demás. Podemos ver las funcionalidades que realmente están más valoradas. Con ese ejercicio tan sencillo, por ejemplo, podemos entender qué es lo que realmente está siendo o sería valorado por la parte de los clientes y simplificamos enormemente cuáles son nuestros costes de desarrollo, porque vamos a centrar
muchísimo el tiro, ¿no? ¿Vale? ¿Qué más? En cuanto a técnicas de prototipado de productos, vale, pues muy rápido. Bueno, vamos a ver diferentes técnicas de prototipado. Veremos técnicas de prototipado por encima, ¿no? Técnicas de prototipado de productos, técnicas de prototipado de servicios y técnicas de prototipado de software. Por la parte de productos, pues normalmente los productos lo que tienen un problema es un problema de economía de escala, ¿no? No es lo mismo fabricar uno que fabricar 5.000, ¿no? Es decírmelo a mí que estoy habituado a trabajar con China, ¿no? Y por menos de 3.000 unidades por producto color es bastante complicado hablar, ¿no? Pues, por lo tanto, lidiar con la economía de escala en producto es realmente relevante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? Que queremos hacer es fabricar en horas o en días, es decir, necesitamos ser rápidos. Por ejemplo, hay una técnica, el origami llevado al papel, pero que es el modelaje con papel o el modelaje con cartón, es decir, podemos representar y le podemos trasladar a un cliente qué es lo que queremos hacer y nos permite, como indico, jugar, ¿no? Nos permite modelar, ajustar, cambiar el prototipo, yo no lo quiero así, pero lo querría así, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante es obtener un feedback, de ese feedback modificar el proto y de ese proto volver a obtener ese feedback, ¿no? Sería aspiracionalmente lo ideal, ¿no? Oye, pues no lo quiero así, lo quería modificado y te lo vuelvo a mostrar, ¿no? Las impresoras 3D, ¿no? Estamos ahora en un mundo de prototipado de productos que las impresoras 3D son absolutamente brutales, ¿no? Y ya permiten pues tener cierta funcionalidad también al producto. Esto, pequeño chacarrillo, pues por ejemplo, lo diré, hablaba antes que trabajaba para Famosa, para la juguetera, ¿no? Y cuando desarrollábamos un producto, que bien podría ser estos Mickeys, ese prototipo se desarrollaba a mano, ¿vale? Es decir, a mano se hacía el Mickey con un modelaje sobre una especie de plastilina, una arcilla, ¿vale? Entonces, se tenía un diseño, pero el llevarlo a la realidad se hacía a mano, ¿vale? Y sobre ese diseño a mano validado, ¿vale? Que era hecho por auténticos artistas, pues se establecía el molde, se escaneaba en 3D y se hacía el molde, ¿vale? Mirad qué cambio, observad qué cambio de paradigma con la situación actual, que en 3D yo puedo diseñar un producto en 3D, lo puedo imprimir y en cuestión también de horas lo puedo imprimir, es bastante ágil, ¿vale? De la noche a la mañana lo puedo tener impreso, ¿vale? Y en base a eso puedo tomar decisiones, puedo validarlo, puedo cambiarlo y ya directamente me puedo ir a un molde, ¿no? Para desarrollo de producto como tal, ¿vale? Otra opción para el desarrollo de productos, para el prototipado de productos es el crowdfunding, ¿vale? Una plataforma, por ejemplo, sería Kickstarter, ¿no? O es Kickstarter. Entonces es un feedback con interés real, es decir, ahí lo que estamos es ofertando la primera tirada de producción de nuestro producto una vez que lo tengamos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay auténticas maravillas que se venden o que se ofertan en Kickstarter sobre todo, digo maravillas, no tanto por el producto, que también, sino muchas veces por la representación, ¿no? Por los elementos de marketing, de vídeo, etcétera, etcétera, que ya están representados e indicados ahí, ¿no? Para visualizar el producto tal y como quedaría, ¿no? ¿Qué más? Pues si podemos hablar también de prototipado de servicios, ¿no? Entonces, el prototipado de servicios, hacer el servicio es la mejor forma de testarlo, ¿vale? O sea, tener muy claro que hacer el servicio es fundamental en ese sentido, ¿no? O sea, eso es lo que nos permite el servicio. Y tanto el servicio en sí como lo que ocurre antes. De hecho, como lo que ocurre antes y después, ¿vale? Entonces, un segundito, perdóname. Vale. Diferentes alternativas que tenemos aquí, por ejemplo, pues el Customer Journey, ¿vale? Lo hemos hablado en diferentes momentos, es decir, ahí tenemos con el Customer Journey, podemos entender cuál es el viaje del cliente, por qué, qué es lo que ocurre, qué es lo que le ocurre al mismo, cuáles son sus touch points, cuáles son sus momentos de la verdad, en qué momento en qué momento se interactúa.
¿vale? Con el cliente y qué momentos son relevantes para el mismo, ¿no? Y también un poco al hilo de lo que decía, qué es lo que ocurre antes, durante y después. Bueno, pues ahí lo podemos visualizar muy bien, ¿no? Lo podemos hacer también mediante storyboards, ¿vale? Bueno, una aplicación bastante interesante, ahí la dejo también, es touchpointdashboard.com, ¿vale? .com, ¿vale? Mediante storyboards, ¿vale? Storyboards, es decir, establecer mediante un cómic cuál sería el proceso, ¿no? Cuál sería esa recreación principalmente del Customer Journey y cómo interactúa con ese servicio, ¿no? Y cuál es el valor al cliente. Entonces, bueno, explicar, cuando hablamos de explicar a un cliente mediante una entrevista cómo sería el servicio, pues esto nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a que el cliente de una manera muy visual entienda perfectamente cuál sería nuestro servicio, ¿no? Y si realmente y nos pudiera dar un feedback en ese sentido, ¿no? Por otra parte, a nivel de vídeos, es decir, podemos obtener un montón de información. Bueno, ahí está storyboard.com, ¿vale? Y luego hay similar a los storyboards, pero de una manera más animada. De hecho, si os dais cuenta, hay muchas páginas web en las que tenéis un servicio, digamos, de presentación del producto, ¿no? O mejor dicho, un vídeo de presentación del producto o del servicio, mejor dicho, ¿no? Bueno, pues si nos vamos unos pasitos atrás, pues eso sería interesante para tenerlo en esas entrevistas con el cliente. Pues una de esas herramientas que os recomiendo, hay muchas más y demás, es Powtoon, ¿vale? La tenéis en powtoon.com y que os permite pues establecer, hacer vídeos y demás, ¿no? ¿Vale? Uy, aquí me he pasado, ahora recuperar eso. Otra, pues hacer el roleplay. Si nuestro servicio nos permite hacer un roleplay, pues es maravilloso. Es decir, lo hacemos con personas reales, lo ejecutamos, seguramente sea más costoso, sobre todo pues en la medida en la que tenemos más cantidad, pero realmente vamos a tener un feedback mucho mejor o más potente, ¿no? Qué duda cabe. Y luego, otra muy interesante es el turco mecánico o el mago de Oz. Esto es bastante gracioso, ¿vale? Esto no es otra cosa que hacer inteligencia artificial artificial. Dices, has dicho 2 veces artificial. Sí, es inteligencia artificial de palo, ¿vale? Es decir, emular sin inteligencia artificial, la inteligencia artificial, ¿vale? Lo del turco mecánico eh, viene podéis buscar lo del turco mecánico y demás, viene de un robot que jugaba al ajedrez, una máquina que jugaba al ajedrez hace ya, en si no recuerdo mal, en el siglo XVI, siglo XVII, ¿vale? Que jugaba al ajedrez y lo hacía de manera mecánica, ¿vale? Entonces, el robot tenía inteligencia para jugar la partida contra un adversario, ¿vale? Y se dice que ganó a grandes adversarios, etcétera, etcétera. Vale, ahora bien, dices, bueno, Dani, a ver, ¿qué te has tomado para la energía? En el siglo XVI, en el siglo XVII, inteligencia artificial, no, he dicho inteligencia artificial. Es decir, lo que desarrollaron, lo que se conocía como turco mecánico, ¿vale? Era una máquina de ajedrez en la que tú, digamos, hacías tus jugadas y demás de manera habitual, ¿vale? Y lo que ocurría, y la máquina te respondía con jugadas, ¿vale? ¿Y cómo la máquina hacía jugadas? Pues muy sencillo, tenía un enano dentro, ¿vale? Entonces, el enano desde dentro podía ver, de la manera en la que estaba hecho el ajedrez, podía ver cuál era el movimiento que había hecho su contrincante. Y el enano desde dentro, digamos, movía el robot o movía los mecanismos del robot para que hiciera ese mecanismo, ¿no? Entonces, bueno, pues el enano podía ganar o no, pues dependiendo de su calidad jugando al ajedrez, ¿no? Pero al final era una evolución, una inteligencia artificial y permitía saber el interés, ¿no?
en este caso, aunque no era de modelo de negocio, bueno, pues luego hay máquinas en ese sentido, ¿no? Todo esto, por ejemplo, Amazon es un servicio que ofrece, que es, si lo veis en mechanicalturk.com, en mturk.com, ofrece un servicio de inteligencia artificial, es decir, diferentes elementos en los que realmente se compone a través de mano de obra. Por ejemplo, no sé si conocéis Zappos. Zappos es una empresa de calzado, ¿vale? Brutal en Estados Unidos. Es una web de venta de zapatos, ¿vale? Y Zappos arrancó con un turco mecánico, también se le conoce como mago de Oz, ¿vale? Y lo que hizo fue decir, puedo comprarte cualquier tipo de zapato. Entonces, lo que de cualquier tienda, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hicieron en Zappos como para arrancar era hacer fotografías de los escaparates de las tiendas. ¿Vale? Hacían fotografías de los escaparates de las tiendas, los ponían en su página web y en su página web recibían los pedidos. Cuando recibían los pedidos, lo que emulaban todo lo que ocurría detrás. Es decir, puedo tener cualquier zapato, en definitiva, era su propuesta de valor, ¿no? Bueno, pues lo que hacían era ir a la tienda corriendo, comprar, o sea, pedir la transferencia, ir a la tienda corriendo, comprar el zapato y enviar el zapato, ¿vale? A partir de que vieron que ese negocio tenía demanda, pues esa inteligencia artificial pues pasó a ser o a trabajarse para realmente tener una estructura, o esa inteligencia artificial, mejor dicho, la retrabajaron para tener una estructura adecuada, ¿no? ¿Vale? Para tener un sistema detrás testeando con este test que es bastante sencillo y económico, ¿no? Muchas veces hay emprendedores que les da miedo, y dices, bueno, es que, ¿qué pasa si recibo 1000 pedidos? Bueno, pues si recibes 1000 pedidos, cierras la página, te vas a tomar algo y lo pones en marcha de verdad, ¿vale? Pero bueno, que ese sea el menor de tus problemas, ¿vale? Seguimos, técnicas de prototipado de software. Bueno, pues lo que se trata es de prototipar sin inversiones, ¿no? Sin necesidad de capacitación, perdón, tecnológica, ¿no? Entonces, hay diferentes procesos, ¿no? Uno es el prototipado en papel. Entendedme, o sea, esto a nivel ingenieril puede sonar un poco friki, pero es que en papel podemos entender cuáles son las funcionalidades que van a tener. Lo podemos hacer en unos minutos o en el tiempo que sea, pero con un coste muy, muy bajito, ¿vale? Y podemos entender realmente cuál es la funcionalidad en lugar de meternos a picar código. Somos más de tirarnos a la piscina directamente sin saber si está llena o vacía, ¿no? Bueno, pues con ese prototipado en papel, incluso con opciones con dinamismo, con post-its, imaginaos esto más grande, con los botones representados con post-its de diferentes colores, etcétera, pues podemos hacer esto, ¿no? Hay aplicaciones de desarrollo de aplicaciones, ¿vale? Que permiten desarrollar aplicaciones y que permiten tener esa visualización, esa previsualización, ¿no? Por ejemplo, Bubble es una de las que está pegando últimamente. Hay aplicaciones de desarrollo de aplicaciones mobile, ¿vale? De apps, ¿no? Bueno, pues Bubble también lo permite, pero por ejemplo, Pop Prototyping es una de ellas, ¿no? Entonces, se puede hacer prototipado de software sin realmente picar una línea de código, ¿vale? Y entender si es la dirección adecuada o no. Y una vez que tengamos claro si es la dirección adecuada o si no lo es, pues ponernos a trabajar en el producto, ¿vale? Ponernos a trabajar en el software en este caso, ¿no? ¿Vale? Bueno, esto lo vamos a ver muy rápido porque esto también era un vídeo en el que explicaba el Value Proposition Canvas. El Value Proposition Canvas, el VPC, bueno, es un enfoque mucho más preciso, ¿vale? A nivel de el encaje problema-solución. Es decir, por un lado tenemos nuestra propuesta de valor con los productos y servicios, con los gains y con los pains, ¿vale? Que tienen. Y por otro lado tenemos el cliente que tiene una serie de motivadores, que tiene una serie de gains, ¿vale? Que tiene unos key behaviors, unos jobs to be done, unos elementos que quiere recibir el cliente, unos procesos, ¿vale? Y luego tiene una serie de pains, ¿vale? Una serie de detractores. Entonces, al final, lo que se trata es de encajar
ambas partes, ¿no? Bueno, pues este era un ejemplo en una tienda local de cómo podemos evitar, ¿no? Cómo podemos competir, pues por ejemplo, con las grandes empresas, con el mundo online, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, por ejemplo, un gran gain de las tiendas locales es la diferenciación, ¿vale? La diferenciación, la relación, etcétera, etcétera. La personalización en definitiva, ¿no? Que me llamen a mí por mi nombre, que me digan, Dani, yo sé que te gusta esto, yo sé que quieres esto, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de descuento posiblemente personalizado para mí, etc., ¿no? Oye, pues prueba esto, etc., ¿no? Bueno, pues ese sería uno de los elementos clave, ¿no? Bueno, pues a nivel de gains, ¿no? Pues a nivel de pain, pues un poco lo mismo da la vuelta, ¿no? No hay ese nivel de datos o no hay ese nivel de información, ¿no? O sea, se tiene que trabajar muy mucho o se trabaja de una manera pues un poquito más subjetiva, ¿no? Más que objetiva, ¿no? Bueno, pues un poco en esos términos. Paso muy rápido por aquí, ¿vale? Para seguir avanzando, pero al final, para acabar de tener el encaje problema-solución, las preguntas clave es, ¿hemos entendido bien el problema del cliente? ¿El problema es lo suficientemente importante para el cliente? ¿Se ha emocionado? ¿Vale? O sea, hay momentos en los que ya suena un poco friki esto, pero en los que el cliente dice, ostras, si es que esto es lo que yo necesitaba, ¿no? ¿Vale? Eso es un punto cualitativo, es un elemento cualitativo, es un input cualitativo, pero es suficientemente diferencial, ¿no? Y luego, si el TAM es lo suficientemente grande, ¿vale? Tenemos un tamaño de mercado lo suficientemente potente, ¿no? Eh, Otras preguntas que podemos tener en ese encaje de problema-solución. ¿El problema que solucionamos es percibido por otros segmentos de cliente? Es decir, ¿ese problema que estamos solucionando ya existe en otros segmentos de cliente? ¿Ya es una realidad? ¿Ya es algo que está funcionando? ¿Vale? Ese es un elemento fundamental, ¿vale? Un elemento que nos refuerza, sin lugar a dudas, ¿vale? Y estos segmentos, perdón, se están gastando dinero en alguna solución. ¿Vale? Es decir, y hay segmentos que se están gastando dinero en una solución para ese segmento, bueno, pues debería ser extrapolable, ¿no? De alguna manera para nosotros, ¿no? Y también es importante definir muy bien el arquetipo de cliente, ¿no? Ese mapa de empatía, esa segmentación que estamos buscando, ¿no? Eso nos lleva en definitiva a pivotar o seguir, como decía. Al final todo este proceso es un proceso gradual de reducción de incertidumbre. Cada vez que hago un experimento, reduzco mi incertidumbre, que posteriormente se va incrementando progresivamente y luego realizo otro experimento y se vuelve a reducir. Es un proceso, perdón, en el que voy teniendo esas curvas y lo relevante es que la asíntota, digamos, tienda a cero, ¿no? ¿Vale? Y plantearnos, no hay un criterio en el que si X pasa, o sea, si X es 5, Y es 8 y Z es 9, tenemos un encaje adecuado problema-solución. Eso no va a ocurrir como tal, ¿vale? Pero yo creo que con todo este proceso, ¿vale? Y aplicándonos la pregunta con sinceridad, habiendo trabajado todas esas hipótesis, vamos a ser capaces de reflexionar y de tener un input nosotros mismos, ¿vale? De si realmente hay un encaje adecuado en cuanto a problema-solución, ¿no? ¿Vale? ¿Qué más? Una vez tenemos eso, nos tocaría enfocarnos al proceso de ventas, al encaje de producto-mercado, ¿vale? A la generación del proceso de ventas, ¿no? Y a la validación del canal. Es decir, necesitamos saber cuál sería el proceso de ventas para esto. No es, insisto, no era el objetivo principal de este ciclo, ¿vale? Pero sí que lo tengáis en cuenta. ¿Cómo genero ese proceso de ventas? Es decir, ostras, mi siguiente paso es, vale, lo tengo claro, tengo el problema, o sea, tengo la solución al problema, cumple todos los requerimientos que hemos hablado y ahora cómo empiezo a vender, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso va enlazado como siguiente paso con la validación del canal o canales de distribución, ¿no? Es decir, qué canales tengo, que puede ser a diferentes segmentos o puede ser a un mismo segmento por diferentes canales de distribución, etcétera, etcétera, ¿vale? Y eso nos va a permitir
empezar a trabajar con un producto que esté en el mercado. Se me escapa una cosa. Y previamente a todo eso, lo que necesitamos también es validar el modelo de ingresos y pricing, ¿no? Estuvimos también viendo todos los diferentes patrones a nivel del modelo de negocio, ¿no? Cómo nos podemos, cuáles son los diferentes patrones y establecer un precio. Si tenemos un proceso de venta, sabemos cómo vender, tenemos diferentes canales y tenemos una lógica, coherencia o un modelo de ingresos y pricing que soporta a las patas anteriores, pues realmente pues tendremos un enfoque, ¿no? Y a partir de esos inputs que vayamos recibiendo por la parte del mercado, pues tendremos que ajustar, ¿no? Seguramente más que pivotar. Pivotar sería cambiar el modelo de ingresos, venta por uso a venta de pago por uso a venta, ¿no? Por ejemplo, o a la inversa, ¿no? ¿Vale? Ahora cada vez está más de moda el pago por uso. Yo puedo tener ahora mismo en casa que hacer un agujero para colgar un cuadro, pero realmente no quiero el taladro, quiero el agujero. Pues un poco eso, ¿no? ¿Vale? Si nos vamos a métricas, si hablamos de métricas, ¿vale? ¿Cómo medimos todo esto, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues lo haríamos con las métricas. Medir es vital, soy muy pesado con las mediciones y yo creo que aquí me ayudáis, ¿no? Porque por la parte de ingeniería, cada empresa es diferente y cada empresa o cada startup en determinados momentos requiere diferentes mediciones y hay momentos en los que hay mediciones cualitativas, ¿vale? Pongo esa cara de frustración porque puede ser frustrante, ¿vale? Pero es lo que hay, ¿vale? Y hay momentos en los que las mediciones pueden ser absolutamente cualitativas, ¿no? Un poco al hilo de lo que comentaba. Hay que entender cuáles son cuantitativas y cuáles son cuantitativas. Luego, hay métricas de vanidad, métricas y métricas accionables. Las tenemos que tener identificadas. Hay métricas de vanidad, es decir, hay métricas para que nos entendamos sacabarrigas, ¿no? Para decir, soy capaz de esto, pero son métricas que realmente lo único que hacen es reforzar nuestro ego, pero poco más, ¿vale? Y luego hay métricas que son accionables, es decir, que nos permiten realizar una acción en las mismas, que nos permiten tener influencia en las mismas y que nos permitan modificarlas, ¿no? Si son métricas, pues como el tiempo en el día de hoy, pues si llueve o hace sol y demás, no parece una métrica accionable, ¿no? Pues son hechos que ya vienen dados, ¿vale? Que sobre los que no vamos a poder tener ningún elemento de actuación, ¿no? También podemos hablar de métricas exploratorias versus métricas de negocio, ¿no? O sea, métricas en las que nos permitan tener elementos mucho más, digamos, sectoriales y demás, o poco relevantes, mejor dicho, poco relevantes con el negocio en sí, ¿vale? Y métricas que realmente tienen impacto en nuestro negocio, ¿no? Entonces vuelvo a lo mismo, tenemos que tenerlas identificadas, ¿no? Podemos tener métricas únicas o métricas correladas, métricas que nos ocurren, que tienen un impacto único, ¿vale? O que aparecen momentáneamente y métricas en las que tenemos una correlación, ¿no? A veces no sabemos si 8 sabemos que 8 es mejor que 5, pero no sabemos si 8 es suficiente, ¿vale? Bueno, pues si tenemos un histórico y sabemos que de 5 estamos pasando a 8, sabemos cuanto menos que vamos por el buen camino. Y a partir de ahí tendremos que definir si 8 es suficiente o tenemos que irnos a 9 o tenemos que irnos a 27, depende de la graduación, ¿no? ¿Vale? Y luego tenemos métricas guiadas versus métricas rezagadas, es decir, métricas que nos permitan guiarnos, ¿vale? Que sean métricas que nos permitan poner foco en el futuro y tenemos métricas en las que, bueno, pues estemos mirando con el espejo, ¿no? Con el retrovisor, ¿no? Que tampoco nos aporten de más, ¿no? Entonces, como requisitos de las métricas, 3, ¿vale? Se llama la triple A, que sean accionables, ¿vale? Que nos permitan hacer cosas, que sean auditables, que el dato sea correcto, que sea adecuado, o sea, que esté 100%, que la bondad del dato sea 100% rigurosa y que sean accesibles, que todo el equipo las comprenda, ¿vale? Que sean accionables, que nos permitan hacer las cosas, que sean auditables, que sean FETEN y que sean accesibles, que todo el equipo
las entienda, ¿no? Hay miles de ejemplos. Me voy a centrar rápidamente en las métricas en el e-commerce, ¿no? ¿Cuáles son las métricas del e-commerce? Hay 200.000 tipos de métricas en el e-commerce. Para mí, las más importantes son el coste de adquisición de cliente, es decir, cuánto me cuesta conseguir un cliente, ¿vale? Es decir, cuánto me cuestan mis campañas publicitarias, ¿vale? Normalmente, pues Google Ads, Facebook, Instagram, etcétera, ¿no? Eh, eh, ¿Cuánto me cuesta conseguir un cliente nuevo? Por ejemplo, si yo me gasto 10.000 euros en campañas al mes y consigo 1.000 clientes, pues mi coste de adquisición de clientes de 10 euros, 10.000 entre 1.000, ¿vale? Luego está el ciclo de vida del cliente, ¿vale? En inglés está mejor definido, que es el Customer Lifetime Value, el valor del cliente, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Es decir, desde que mi cliente nace hasta que mi cliente muere, ¿cuánto es el dinero que le vamos a sacar del bolsillo a ese cliente? Para que nos entendamos. Entonces, si tenemos por ejemplo, ¿no? Está claro que en un Mercadona, ¿vale? Pues nuestro valor, Customer Lifetime Value, dejadme decirlo en inglés, ¿vale? Va a ser mucho mayor que si estamos hablando de una compra pues mucho más puntual, ¿no? Pues no sé, en una zapatería, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, ¿vale? O aunque el importe sea mucho mayor en en un concesionario de coches, ¿no? ¿Vale? O sea, pues iremos a comprar nuestro Ford, nuestro Toyota, nuestro SEAT, etcétera, y la media será de 1, tantos o de 3, pero durante nuestra vida pues no nos compraremos 27 coches, creo, ¿vale? En principio. Luego ya, pues, ¿vale? Entonces, eso tiene una equivalencia, es decir, que es con lo que se juega en el mundo de e-commerce. Es decir, en Amazon, si pensamos en Amazon, nosotros como clientes de Amazon y demás, o de cualquier otro tipo de marketplace, al final en el marketplace se juega con esto. El punto es cuánto me cuesta adquirir ese cliente y cuánto dinero soy capaz de sacarle, ¿vale? Si me cuesta mucho sacar ese cliente, pero le voy a sacar muchísimo, ¿vale? Normalmente se suele medir una relación de 1 a 3, pues es macanudo, ¿vale? El siguiente es la tasa de conversión, es decir, de mis clientes, de todos mis clientes que entran en mi funnel, en mi página web. Esa página web tiene un funnel y podemos ir viendo quién va pasando a los diferentes estadios, es decir, entro a la home, de la home me voy a producto, del producto lo agrego al carrito, etcétera, etcétera, del carrito me voy al proceso de pago, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, pero visto de una manera más desde arriba o visto desde el principio hasta el final, yo puedo tener una tasa de conversión, ¿vale? Una tasa de conversión normalmente en un e-commerce, para que nos hagamos una idea, estamos hablando de un 2%, un 3%, muchos con un 1%, si lo queremos simplificar, de un 1 o 3%, ¿vale? Excepto en marketplaces y demás que suelen tener una tasa de conversión más alta, porque ya vamos a tiro hecho, ¿vale? Y tenemos seguramente más opciones. Entonces, ese elemento también es clave. Y el otro último elemento es el ticket medio, la última métrica. ¿Vale? Es decir, pues si nos gastamos 25, si nos gastamos 50, si nos gastamos 100. Esos cuatro elementos, el coste de adquisición de cliente, el Customer Lifetime Value, la tasa de conversión, el ticket medio, son los que determinan completamente el funcionamiento de un e-commerce a nivel de métricas. Luego, obviamente, podemos tirar de submétricas, pero esto, como hablaba antes de las correladas, podemos entender cuál es la evolución de las mismas. ¿Vale? Si subo nuestro ticket medio es positivo, pero si necesito tener más rentabilidad, pues si necesito tener más rentabilidad en mi e-commerce, pues tengo diferentes palancas de las que tocar, ¿no? O consigo subir la tasa de conversión vía usabilidad de mi web, etcétera, etcétera, ¿vale? O vía enfocarme a anuncios de una manera más clara para mi segmento, ¿vale? Es decir, que realmente los clientes que navegan el tráfico que genera mi web tenga más interés para la captación, ¿vale? O sumo mi ticket medio, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, ahí tengo diferentes patas, pero en realidad son estas 4, ¿eh? Nos lo podemos llevar a 27.000 más, pero en realidad son absolutamente estas 4, ¿vale? Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Aprovechando el momento polen. Vale, pues seguimos. Teniendo todo esto claro, os voy a
comentar cómo sería, vamos a irnos un poco bastante más arriba, ¿vale? A vista de helicóptero, una vez que ya tenemos una foto global. Imaginaos que ya tenemos nuestra empresa en marcha, ¿vale? Entonces, os voy a... y hablamos ya también de la captación de negocio, de la captación de financiación a nivel del emprendimiento, ¿vale? Entonces, normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente a un inversor lo que suele solicitar o lo que solicita es un deck, ¿vale? Que es una especie de resumen ejecutivo con los principales indicadores del proyecto. Posiblemente el deck también incluya este pitch, ¿no? O una serie de slides en las que se trabaje el proyecto, ¿no? O sea, en la que se resuma, mejor dicho, el proyecto. Una vez que esté interesado, ¿vale? Pues normalmente lo que ocurre es que se le hace un pitch, ¿vale? O sea, dispones de unos 20 minutos aproximadamente, 15 minutos, media hora seguramente con preguntas y demás, en las que se le introduce un pitch, ¿vale? Se le introduce, directamente defiendes tú como emprendedor el proyecto, ¿vale? No hay mejor defensor, no hay mejor vendedor del pitch, del proyecto que tú mismo, ¿no? ¿Vale? Entonces, este es el de Airbnb, ¿vale? Este es el de Airbnb. Este es el de Airbnb ahora no lo recuerdo exactamente, pero en su primera ronda de financiación, ¿no? ¿Vale? Entonces, como digo, ¿no? Tener la buena idea no es suficiente, hay que comunicarlo y el pitch, ¿no? Entonces, arrancando con el pitch, ¿vale? ¿Cuál sería el proceso? Pues el proceso sería fundamentalmente indicar, cada vez está más de moda esto, ¿no? El one-liner, es decir, somos el Airbnb somos el Uber somos el Spotify bueno, con eso ya sabemos exactamente, si conseguimos hacer eso ya sabemos exactamente cuál es nuestro negocio, ¿no? O sea, ya inmediatamente al que nos está escuchando sabe perfectamente de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Lo más importante en todo esto, y por eso se ha trabajado, es que eh, el pitch debe ir encaminado en profundizar en el problema. Es decir, fulanito tiene un problema, menganita tiene un problema, este problema es relevante para esta persona, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vale? Eh, de ahí es recomendable también incluir el TAM, ¿vale? Es decir, este problema es relevante para menganita, pero es que hay 57 millones de personas como ella. Ostras, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Oye, pues vamos a hablar de la diabetes o de los celíacos y demás. Bueno, pues yo no soy celíaco, no sé, ¿vale? Pero puedo generar esa empatía con el problema y entender que el problema es relevante, ¿no? Y que no hay soluciones que realmente les aporten valor, ¿no? Y bueno, cuando te explican, por ponerte en este caso, ¿no? Pues hay este número de diabéticos, ostras, o este número de celíacos, ostras, ¿no? Pues entiendes que el problema es, y el tamaño de mercado, bueno, pues es potencialmente muy jugoso, ¿no? ¿Vale? Entonces, si tenemos eso, explicamos también la solución, es decir, mira, este es el problema, pero bueno, que nosotros, no te preocupes, ¿vale? Una vez que ya tiene tu interlocutor las orejas levantadas, nosotros lo vamos a solucionar de esta manera, ¿no? ¿Vale? Ah, vale, pues genial. Y ahora veremos la solución, ¿vale? Y la solución estaría en hacer esa demo, ¿vale? Si tenemos esa demo, si tenemos el prototipo, si tenemos el vídeo, si tenemos el producto como tal, pues dependiendo la fase en la que estemos, ¿no? Dependiendo el momento de captación de la financiación. No es este un ciclo relacionado con eso, pero sí que con cómo tener la mejor financiación para tu startup, pero sí que entender pues unas pinceladitas, ¿no? ¿Vale? Entender ese demo, entender el mercado, cuál es el tamaño del mercado ahora, tal y como comentaba anteriormente y demás, ¿vale? Tengo el problema, tengo la solución y tengo el tamaño de mercado, ¿vale? Quiero entender o necesitaría entender cuál es mi competencia, lo habitual o lo que ocurre muchas veces es, no tenemos competencia. Ha de haber, seguro que hay competencia, ¿vale? O seguro que hay competencia tuya o de un producto sustitutivo, ¿vale? ¿Cuál va a ser tu modelo de negocio? ¿Cómo vas a ganar dinero en tu solución? ¿Cuáles son los logros? Si tenemos ya un recorrido, ¿vale?
Y bueno, pues una de las cosas relevantes también es el equipo, ¿no? Que es el equipo que respalda todo esto, ¿vale? De todo esto vemos cuáles son los próximos pasos, pasaríamos a los próximos pasos y a la petición, si hacemos esto porque le estás pidiendo dinero, consejo, etcétera, ¿no? ¿Vale? Entonces, estos son elementos de acelerar el pitch, ¿vale? Pues un poco lo que tu solución es comparable X por Y, ¿no? Mi solución es comparable a somos el Airbnb de no sé cuántos, o resuelve un problema que te ocurrió de verdad, ¿no? Que también normalmente la historia personal, ¿vale? O mira, es que estamos creciendo una barbaridad, o tenemos un equipazo, tenemos una tecnología de leche, ¿no? Podemos abaratar lo que ahora mismo era súper caro, ¿vale? Estamos en blockchain, Web3, etcétera, NFTs, que es una tendencia ahora brutal, ¿no? Pues al final la pasta va ahí, independientemente con mayor o menor racionalidad, ¿no? ¿Vale? Pues si es una genialidad o si el cliente hace algo, ¿no? Pues yo qué sé, pues por ejemplo, siempre un poco la misma, el mismo ejemplo a nivel de operaciones, ¿no? Pues todas estas pantallitas de antes ibas a McDonald's y hacías cola, interactuabas con el encargado o la persona que estaba en el TPV, ¿no? Pues introducía el pedido por ti o introducía el pedido, ahora lo haces tú por ellos, ¿no? Bueno, pues eso es un ahorro, ¿no? En definitiva, ¿no? Ah, bueno, pues este era el primer pitch de Airbnb, ¿vale? Que se llamaba Air Bed and Breakfast, de ahí es Airbnb, ¿vale? Lo ajustaron y la idea que tenían, la tenían en una línea. Reserva habitaciones con locales mejor que en hoteles, ¿vale? Es decir, reserva habitaciones con gente local mejor que en hoteles. Dices, bueno, ya tengo bastante claro por dónde van los tiros, ¿no? Ellos definían el problema y lo definían con tres elementos, ¿no? El precio, ¿vale? El precio que era relevante al reservar online, los hoteles, la desconexión de los hoteles con la cultura, ¿vale? Y la complejidad de reservar las habitaciones, es decir, anteriormente cuando arrancó Airbnb, pues lo que había eran anuncios por palabras y demás, ¿no? Pues el baúl, la farola y el mil anuncios y cosas de estas, ¿no? Entonces, al final era muy complejo el Craigslist y demás, si no recuerdo mal en Estados Unidos o en el mundo anglosajón, era realmente complejo, ¿no? Entonces, sobre este problema, ellos establecían una solución que era reservar las habitaciones con locales, ¿no? Una plataforma en la que al final aquí tienes dos clientes, ¿vale? En las que te puedes ahorrar dinero cuando viajas, en las que puedes hacer dinero cuando alojas y en la que puedes compartir la cultura, ¿no? Ir un pasito más allá. Ellos ya trasladaban, ya tenían un producto en marcha, ¿vale? Pero bueno, esto es una demo, esto es fácilmente replicable, es decir, pues esta es mi home, de mi home realizo una búsqueda en determinadas fechas, con eso me sale una serie de habitaciones disponibles y dentro de ahí, pues me sale por reservo y demás. Por ejemplo, hablábamos antes de métricas y las métricas específicas de cada negocio. Airbnb se dio cuenta que tenía una serie se disparó su negocio cuando se dio cuenta que había una de las métricas más relevantes era el número de fotografías por alojamiento, ¿no? ¿Vale? Entonces, ya a partir de ahí, yo un alojamiento con 2 fotos no lo reservo, pero a lo mejor con 27 sí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Vale? El mercado, pues tenemos un mercado aquí de la leche, ¿no? Pues de 1,9 billones de viajes, ese es el TAM, ¿vale? Este sería el SOM, ¿vale? Perdón. Y este sería el TOM, ¿no? ¿Vale? Pues el SOM, perdón. ¿Vale? Pues todo el porcentaje de mercado al que puedo llegar, ¿no? Bueno, pues oye, sigue siendo un buen dinero, ¿no? ¿Vale? Mostrar también la competencia, ¿vale? Mostrar también la competencia, pues ellos lo tenían aquí en Madrid, de coste y de, digamos, usabilidad, ¿vale? Se ubicaban en el pico, en un océano azul, de alguna manera, que estaba aquí hostels.com, pero con otra filosofía, ¿vale? En cuanto a usabilidad y en cuanto a coste, ¿no? ¿Vale? ¿Cuáles eran sus ventajas competitivas?
y cuál era el modelo de negocio, ¿no? Pues el modelo de negocio es, de una manera muy clara, es que, bueno, ellos son comisionistas, se llevan el 10% de cada transacción. Cada vez que estáis trabajando con Airbnb, ellos se llevan el 10% de cada transacción. Si yo tengo, y de aquí, ¿vale? De aquí, si yo tengo, este es el porcentaje que he esperado, ¿vale? Y si la 70, normalmente suele ser 3 noches con un coste habitual de la habitación o de la casa de $70, pues mi fee va a ser de $21. Si tengo este número de viajes, pues este va a ser el número de ingresos, 210 millones, ¿vale? Una empresa eh, con bastante pocos costes operativos, ¿vale? O sea, es un generador de margen de contribución bastante alto, ¿no? ¿Vale? Y ellos en el 2006, pues también hablaban de logros y hablaban de incrementos en su facturación, ¿no? Pues estaban hablando pues fijaros, ¿no? Que en el mes de septiembre habían facturado $2.600, en el mes de octubre 4.000, en el mes de noviembre 7.000 y ya en el mes de diciembre 14.000, ¿vale? Estos últimos meses iban a un ritmo de un 50%, un 40% aproximadamente, ¿vale? Y en el 2006 habían facturado $80.000 en total. Estos eran el equipo, ¿vale? Bueno, pues gente muy top en este caso. ¿Y cuáles son los planes? ¿Cuáles eran los planes que querían hacer, ¿no? Entrar en Europa, digamos, occidental y Europa del este. Estábamos ahí en España los primeros, ¿no? Por un tema de turismo puro y duro. ¿Vale? Y ellos estaban hablando de 20 millones por capital, ¿vale? Ellos pedían 20 millones de dólares a cambio de acciones, ¿vale? Esos 20 millones de dólares eh, 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 estábamos hablando, no recuerdo exactamente cuál es el porcentaje, pero estábamos hablando por una facturación de 80.000. O sea, estos tipos estaban pidiendo 20 millones de dólares para una facturación de $80.000, con el objetivo de crecer rápido y de que nadie, lo que habían descubierto, no se lo llevaran otros. ¿Vale? ¿Qué más? Pues yo creo que todo claro a nivel de pitch. Tenía aquí, pues también indicado a nivel del plan de negocio. El plan de negocio, esto es un poco el anti-lead, ¿no? Pero un poco para que lo veáis por encima, ¿vale? Voy a ver si tengo aquí. No deja de ser trasladar ese Business Model Canvas, que lo hemos hecho. El plan de negocio, a ver, eh, es el anti-lead, me refiero porque es un uso tradicional del plan de negocio en el que es quizá un poco, quizá es más estático, pero sí que quería pues que lo vierais a nivel general y que, bueno, pues esto es lo habitual que se pide en muchas escuelas de negocio, como decía aquí, pero ya no únicamente en escuelas de negocio, que pues lo piden inversores, lo piden clientes, lo piden muchas veces los bancos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vale? Entonces, es más para empresas más establecidas, yo no lo recomiendo para empresas más establecidas, pero se suele pedir o se pide en ocasiones también para empresas pues, menos consolidadas, ¿vale? Entonces, fundamentalmente, para que tengáis clara la estructura y demás, pues parte de un resumen ejecutivo, que es como una especie de currículum vitae del proyecto, ¿vale? Se trabaja en la antecedente de la justificación de los objetivos, es decir, por qué se quiere hacer ese business plan, ¿vale? ¿Cuál es el motivo que justifica? O sea, arranca con el problema, ¿no? Con el problema y la solución con un storytelling, ¿vale? Se explican la compañía, los productos y los servicios, que es lo que va a desarrollar, el análisis del entorno, todo lo que hemos trabajado, visto, el PESTEL, el Porter, el LAFO, se genera un plan estratégico, es decir, se aterrizan acciones y líneas estratégicas que se van a realizar, cómo se va a trabajar en el plan comercial y de marketing, cómo se va a trabajar en el plan de operaciones, cómo se va a estructurar la empresa a nivel de recursos humanos y un plan financiero entendiendo cuáles van a ser sus números pues en el primer año de vida, tanto desde el punto de vista de cuenta de pérdidas y ganancias, como balance, como flujos de caja, ¿vale? A un año y, bueno, pues a 3, 5 años ya cada vez menos, ¿no? Cada vez a 3. Entender un poco el análisis, el riesgo, etcétera. Es una visión
no quiero ser más papista que el Papa en este sentido, ¿vale? O purista, pues el plan de negocio está ahí y va a seguir estando. O sea, por mucho, habéis visto, hemos estado en un curso de Lean Startup y demás, pero al final es un proceso de evangelización que lleva cierto tiempo. Entonces, bueno, pues que también tuvieras esa visión y que hay muchos elementos de Lean que se pueden trasladar aquí, ¿vale? El problema es al final, pues, el coste de tiempo y de recursos, ¿no? Podemos hacer una cosa o podemos hacer la otra, ¿no? O podemos hacer las dos a la vez. Pero claro, eso lleva tiempo y recursos, ¿vale? Fundamentalmente. Y bueno, yo creo que hasta aquí habríamos llegado, ¿vale? Hasta aquí no habría llegado el ciclo. No sé si tenéis alguna pregunta, ¿vale? Un poco a nivel de finalización del ciclo o del webinar. Y bueno, independientemente de si es el caso o no, daros las gracias porque la verdad es que es duro, no voy a ser realista, no me refiero a las clases, que a lo mejor también, me refería a que es duro ser emprendedor, ¿vale? Lo digo con conocimiento en primera persona, ¿vale? Y bueno, pues mucho ánimo en todo este proceso y cualquier cosa, pues podéis contar conmigo. Muy bien, muchas gracias, Dani, por la presentación, por los webinars. Gracias bueno, sobre todo por compartir tu experiencia y conocimiento con nosotros. Espero que al menos hayamos coincidido, que hayamos alcanzado nuestro objetivo de ayudar a los participantes, a los asistentes y a todos aquellos que vayan a seguir en las sesiones offline, pues a alcanzar y a desarrollar su idea o modelo de negocio. Últimos instantes, si os parece, bueno, pues cedemos el protagonismo a todos a los asistentes que nos habéis acompañado, por si queréis trasladarnos algún tipo de duda, pregunta, inquietud sobre esta sesión o sobre alguna de las sesiones anteriores, podéis hacer uso del chat o si no, abrir el micrófono y tratamos de daros respuesta. Y si no, pues nada, iremos dando por cerrado el ciclo de webinars. Nos agradece Carlos las sesiones, también Manuel, Mar. Bueno, no sé si tienes algo más que añadir, Dani. No, simplemente efectivamente, es empezar como comentaba, creo que era Carlos, pues empezar a correr, ¿vale? O sea, empezar a correr, se hace camino corriendo y pues utilizar todas estas técnicas o toda esta metodología en la que, insisto, lo he repetido hasta la extenuación, cuáles son los problemas dentro de nuestro modelo de negocio lo antes posible con el menor coste posible y quitarnos, esto suena hasta peor, ¿no? Y quitarnos esas malas ideas de la cabeza para enfocarnos en las buenas, pues es lo relevante y es lo que tenemos que tener en cuenta. O sea, quitarnos la incertidumbre, reducir la incertidumbre, que es ese elemento de desconocimiento, ¿vale? Ser valientes y trabajar por ello. Bien, bueno, gracias, Dani. Pues si os parece, vamos a ir dando por clausurado este ciclo. Gracias a todos los participantes por conectaros, no solo a esta sesión, muchos de vosotros nos habéis acompañado desde la primera hasta esta octava sesión, así que muchas gracias y nada, nos vemos en las siguientes acciones de la Oficina de Muy bien. Transformación Digital. Muchas gracias y un saludo. Buen día. Un abrazo a todos.